Eh, Buenas tardes, amigos del grupo de discusión de Facebook, casos clínicos del doctor Hurtado. En la tarde de hoy vamos a discutir un tema importante que tiene que ver con un tipo de hipertensión arterial, el cual es muy difícil para poder tratar y controlar en la práctica clínica diaria. Nos referimos a la hipertensión arterial resistente. La hipertensión arterial resistente es un tipo de hipertensión en el cual el paciente no se puede controlar con 3 medicamentos a dosis máximas. Uno de los medicamentos debe ser un diurético, es decir, una medicina que provoca que el paciente elimine un poco más de líquido de lo habitual. Es importante este tema porque la hipertensión arterial es la enfermedad crónica más frecuente. Además, prácticamente la mitad de las personas no están bien controladas. Si un paciente no se controla la presión arterial, pues probablemente morirá de un infarto, morirá de un derrame cerebral, puede morir también de algo que se llama insuficiencia cardíaca y también de insuficiencia renal. De modo que el control adecuado de la hipertensión arterial es una obligación de nosotros los médicos, y todo paciente que presente esta enfermedad debe cuidarse y seguir las recomendaciones que brindamos nosotros. Está estudiado y demostrado que los pacientes que tienen hipertensión arterial resistente tienen un mayor riesgo de presentar infarto, muerte y daño cerebral. Y es importantísimo conocer porque en los últimos años ha habido un desarrollo súper importante en algunos estudios y formas de tratar a estos pacientes. Hay un estudio ya viejito llamado OLHAT, pero un estudio sumamente importante en el cual habían 1.870 pacientes con hipertensión arterial resistente. Estos pacientes a lo largo del tiempo hubo hasta un 80% de ellos presentó insuficiencia cardíaca y hasta un 95% de ellos se incrementó el riesgo de presentar insuficiencia renal crónica, lo cual por supuesto nos da a entender que esta enfermedad, este tipo de hipertensión es muy mala, es muy complicada. O sea, hablando del concepto, el cual no se ha modificado desde el año 2008, hablaríamos de que un paciente presenta hipertensión arterial resistente cuando está tomando 3 medicamentos y uno de ellos debe ser un diurético. El segundo punto que hay que tener en cuenta es que estos pacientes no pueden tener hipertensión arterial secundaria, es decir, que no pueden tener ninguna otra enfermedad que le esté provocando la hipertensión arterial, como por ejemplo problemas de la tiroides como hipertiroidismo o hipotiroidismo. Y lo otro también es que hay que estar seguro que el paciente se toma su medicina, hace dieta y realmente cumple con las indicaciones del médico, porque algunas veces nuestros pacientes no cumplen con las recomendaciones y se sube la presión, está muy alta, no se controlan con las medicinas que nosotros esperamos que se controlen, y de pronto estamos creyendo que son hipertensos resistentes, y simplemente son personas no adherentes que no se adhieren al tratamiento ni a nuestras indicaciones y por eso no se controlan. Entonces, es importante que sepamos diferenciar cuando un paciente realmente es resistente por su propia patología o por cuando realmente no lo es y es simplemente por mala conducta. Hay diferentes grados de severidad de hipertensión dentro del mismo grupo de hipertensión arterial resistente. Y esto salió publicado, y lo voy a dictar para los médicos, en la revista Hypertension del año 2016, volumen 68, página 1073. Hay una tabla muy buena en la cual les plantea cómo podemos denominar a los pacientes que tienen hipertensión muy alta. Y vean qué interesante. Pues un paciente que se controló al usar 4 fármacos, diríamos, y que tiene una presión arterial menos de 140/90, diríamos que es un hipertenso resistente controlado. Pero si el paciente toma 5 pastillas o más y sigue con la presión en más de 140/90, diríamos que es un hipertenso resistente y refractario. Si un paciente con las 3 fármacos está controlado, pues es hipertenso simplemente controlado. ¿Okay? Entonces, esto hará de más bien. Ahí te plantea que cuando nosotros tenemos un paciente, vamos a poner el ejemplo, se plantea que de 10 pacientes que nosotros pensemos que son resistentes, realmente solo la mitad lo son en la realidad. La otra mitad no lo son y simplemente se portan mal, no hacen dieta y no se toman las pastillas. Entonces, digamos que
cuando revisamos estadísticas de diferentes partes del mundo, en el cual, por ejemplo, Estados Unidos se plantea que puede haber desde un 12% hasta un 16% de pacientes con HT resistente. Pero contrariamente en Inglaterra, el último estudio que se realizó, que terminó en el 2015, encontraron aproximadamente un 6.4%, que es bajo. Nosotros tenemos aproximadamente una incidencia de un 10% de pacientes con este tipo de hipertensión en nuestra consulta. Así que si seguimos los lineamientos o lo planteado por esta teoría, pues diríamos que en la vida real solo sería la mitad, o sea, un 5% de realmente pacientes con HTA resistente. La prevalencia no se sabe realmente porque solo se estudian cuando los casos se encuentran, no hay un estudio prospectivo, ¿comprenden? Simplemente cada quien reporta los casos que tiene en su consulta, en sus hospitales, y en base a eso, pues a su vez el país, y es así que se sacan las estadísticas en cuanto a esta entidad. Ahora bien, ustedes como médicos y ustedes como pacientes, ¿cuáles son las características que podemos encontrar en un paciente que les puede decir a ustedes, esta persona tiene una presión muy alta, esta persona debe ser hipertensa resistente, me va a costar controlarla, voy a tener que utilizar 4 pastillas, dosis máxima, debo tratar de utilizar la mejor medicina que tenga mejor calidad porque no va a ser fácil? Bueno, les voy a dar unos tips que a la vez son características. Si la persona es mayor de 65 años, es un factor de riesgo para que su presión sea muy alta y cueste controlarla. También cuando tenemos personas que permanentemente tienen valores de presión muy altos, por arriba de 160 con 110 sostenido, frecuentemente, llegan a la emergencia 1 o 2 veces al mes, 4 veces al año, con valores de 160 110 frecuentes, a pesar de estar tomando medicina. Esta persona, este paciente que tiene una presión de base muy alta, realmente va a costar más controlarla y vamos a tener que agregarle a eso que ya toma 2 o 3 medicinas más. Se ha visto que aquellas personas que comen con mucha sal, muy salado, también. De paso, la ingesta aumentada de sodio es un factor súper importante en la producción, o mejor dicho, elevación sostenida de la presión arterial. En este tipo de personas con HTA resistencia se ha visto que es sumamente necesario que el paciente tenga un consumo de sodio lo más bajo posible. Tanto así que el diurético es una parte del tratamiento de los pacientes con HTA resistente. Es una necesidad y es obligatorio. Los pacientes que tienen también azúcar o diabetes o tienen enfermedad renal crónica también tienen gran predisposición a tener hipertensión arterial resistente. Y así también cuando encontramos en el corazón algunos cambios como la hipertrofia ventricular, que es una complicación de la hipertensión mal controlada, o también en pacientes de raza negra. Importante decir es que muchos pacientes pueden tener varios de estos factores al mismo tiempo. Y esto nos hace de por sí suponer que vamos a tener un paciente que representa un gran reto para nosotros. Por ejemplo, un paciente que tenga obesidad, con diabetes, con daño renal, e hipertrofia del ventrículo izquierdo es frecuente, es común. Que un paciente que tenga 4 condiciones de las que mencioné anteriormente, por supuesto que puede tener un control muy difícil de la presión. Un consejo importante es que, teniendo en cuenta que el riñón es un órgano sumamente importante y vulnerable en hipertensión arterial, siempre que tengamos pacientes con una hipertensión muy severa, debemos de buscar daño renal, ya sea por ultrasonido o haciendo exámenes como creatinina y albuminuria. No podemos pasar por alto, señores, que la insuficiencia renal existe y una fuente de hipertensión. Entonces, además, coexiste porque cuando hay hipertensión mal controlada, el riñón se daña. Y eso está demostrado en estudios. ¿Sí? En cuanto a la patogénesis o la causa de HTA resistente, hay 2 factores fundamentales. Uno es la retención de sodio y agua en el cuerpo, por eso es importante el uso de diuréticos. El otro es una descarga simpática o enérgica que existe en estos pacientes y algunos de ellos por eso tienen tendencia a la taquicardia. Sin embargo, no por eso, el uso de beta bloqueadores en ellos es importante, no funcionan mucho. De paso, no son los primeros fármacos que hay que indicar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de los pacientes que tienen hipertensión arterial resistente? Tenemos dos formas básicas. Uno es con las tomas de presión arterial en la casa, son confiables, son seguras, el paciente
participa de esas tomas y en sí él le puede ayudar a comprometerse más con su tratamiento al encontrarse él que en realidad su presión es muy alta y muy sostenida. Puede ayudarnos de forma médica a que esto lo haga cooperar. La otra forma también de diagnosticar esta enfermedad es con el examen que se llama monitoreo ambulatorio de presión arterial o MAPA. El MAPA le permite al paciente tomar la presión 24 horas, inclusive de madrugada, y es importante porque hay pacientes que pueden tener una hipertensión solamente nocturna en el sueño. Esto se llama, muchachos, hipertensión nocturna y ocurre realmente en pacientes diabéticos con obesidad y que tienen daño renal. Podemos sospechar hipertensión nocturna en pacientes que encontramos con hipertensión en el día, siempre normal, pero cuando hacemos estudios como un electrocardiograma o ecocardiograma, tienen daño cardíaco típico de hipertensión arterial, como hipertrofia ventricular izquierda en ausencia de estenosis valvular aórtica u otra enfermedad que lo justifique. Entonces debemos de sospechar, sobre todo si tiene estas patologías, que él puede tener hipertensión nocturna. Y de verdad que la única forma sería con este estudio de 24 horas de la presión arterial, que se llama MAPA, porque es muy difícil que alguien en la madrugada se levante a tomar la presión a una persona 3 y 4 veces consecutivas cada hora para tener un registro, ¿no? 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, es muy complicado. O sea, para eso es el MAPA, y el MAPA está disponible en todo el mundo realmente. Los costos del examen han bajado porque es necesario, es muy común utilizarlo. Entonces, lo que quiero transmitirle tanto al médico como al paciente es que si sospechamos un paciente de hipertensión muy alta, severa o resistente también, pues el MAPA es un método diagnóstico, pero también podemos valer de las tomas de presión arterial del paciente en el hogar. De paso, también con el MAPA podemos descartar algo que se llama pseudoresistencia. ¿Quiénes son los pseudoresistentes? Aquellos pacientes que llegan a consulta y tienen la presión alta, más de 40/90, y él nos dice: doctor, yo no soy hipertenso, si en mi casa tengo la presión buena, siempre la tengo normal. Es aquí en la consulta donde se me sube cuando vengo aquí, me pongo nervioso, y uno puede ser que no le crea al paciente, pero porque dice, ¿cómo es posible, no? Sin embargo, cuando le mandamos a hacer tomas de presión en su casa, nos las trae y son normales. Si tenemos dudas, entonces lo que podemos hacer es hacerle un mapa y, en efecto, cuando el paciente regrese con el estudio y saquemos los datos, vamos a encontrar que en su casa el paciente tiene presiones normales. Entonces, confirmado, el paciente no es hipertenso, es una pseudohipertensión y no lleva tratamiento, por supuesto. No podemos obviar que en todo paciente que tiene hipertensión arterial, por supuesto que es importante el cumplir con medidas higiénico-dietéticas obligatoriamente. Y hablamos de medidas higiénico-dietéticas con una dieta baja de sal, sobre todo que sea con bajo contenido de sodio, un moderado consumo de alcohol, leve, tratar de bajar de peso. Cada estrategia de estas, compañeros, puede bajar entre 5 a 10 milímetros de mercurio la presión arterial, tanto sistólica sobre todo, y a veces la diastólica. De modo que tampoco podemos esperar que vamos a encontrar un paciente solamente a puro medicamento. El paciente debe poner de su parte, cumpliendo con las indicaciones que les recomendamos. Y podemos ayudarlo también indicándole en algunas páginas de internet dietas necesarias o ajustes de tratamiento que le ayuden a ver qué tipo de dieta puede seguir, cómo combinar algún tipo de alimentos para modificarle un poco a poco su estilo de alimentación, y vea que tiene más variedad, que tampoco es siempre comer lo mismo, porque también eso aburre. Al final el paciente abandona este tipo de dieta si es súper estricta. Si no tenemos conocimiento avanzado de esto, pues podemos mandarlo a un nutricionista y creo que es mejor y más práctico también. Si el paciente hace una dieta baja de sodio, su presión arterial sistólica, hay un trabajo publicado en la revista Hypertension del año 2009, volumen 54, página 475, en el cual la presión sistólica puede bajar hasta 20 milímetros de mercurio. Yo en algunas ocasiones hago la reseña bibliográfica, pero recuerden que después de esta charla, yo voy a poner un link en el video, en una parte del texto, para que ustedes descarguen todas las diapositivas que han apoyado lo que estoy diciendo. Cada diapositiva tiene abajo la bibliografía, y ustedes pueden descargar en internet, buscar el paper, el artículo original, y poder estudiarlo más detenidamente. Entonces, actualmente hay una cantidad de fármacos increíble para el control de la presión arterial. Pero si fuera fácil controlarlo, no existirían pacientes con HTA resistente. Tenemos
dentro de las clases de medicamentos tenemos los diuréticos. Recuerden que eso controla la presión provocando diuresis, que el paciente elimina el líquido de su cuerpo y por eso hace que la presión baje un poco. Pero tienen efectos adversos como bajo el sodio, un poco el potasio, calambres a veces también, ácido úrico elevado y en algunos casos también triglicéridos elevados también. También tenemos los IECA y los ARA2, que son muy similares, ¿okay? Pero no podemos darlos juntos, contraindicados por completo. Los cuales son vasodilatadores mixtos, bajan la presión arterial de forma muy importante y tienen alto poder de disminución de mortalidad y complicaciones. Tenemos los anticálcicos como la lidipina, nifedipino, tenemos también betabloqueadores como el carvedilol, nebivolol, bisoprolol, ¿okay? perdón. Y también tenemos otro tipo de diurético como la espironolactona, la cual es un fármaco muy importante en este tipo de pacientes, pero a dosis baja. En general, no recomiendo el uso de fármacos alfa-1 bloqueadores, como la doxazosina, prazosina, porque hay evidencia del mismo estudio ALL-HAT, que pueden buscarlo en internet, en el cual los pacientes que estaban tomando este fármaco hubo más incidencia de insuficiencia cardíaca. Entonces, desde ese momento, este tipo de fármacos no se utilizan en hipertensión arterial. Son perjudiciales y no son recomendables. También tenemos otro grupo de fármacos que están un poco olvidados porque solo se utilizan en embarazadas realmente, que es el grupo de los vasodilatadores arteriales como la edralazina, pero nosotros hemos tenido que utilizarla para bajar la presión arterial cuando no podemos contar un paciente con todo un grupo de fármacos que más adelante vamos a hablar sobre eso. Entonces vamos a hablar cómo titulamos las dosis en los pacientes que tienen hipertensión arterial resistente y qué pasos a seguir y cómo. Pongan mucha atención, porque también es importante si usted es paciente hipertenso y tiene una presión muy difícil de control. Usted ve a su médico y no se puede controlar, usted se vuelve loco y dice, ¿qué hago? ¿Será que soy hipertenso permanente? No es así. Hipertensión es una enfermedad controlable perfectamente, ¿okay? Aunque hay casos excepcionales, pero sí uno debe tratar de lo mejor posible controlarlo. Vamos a comenzar con el tratamiento orientado. Importante. Ok, hay 3 fármacos que habíamos mencionado al inicio que son de uso obligatorio en hipertensión arterial resistente. Y son los IECA o ARA2 más anticálcico más diurético. El concepto de DHT resistente plantea que si usted usa estos fármacos, combinaciones, los 3, a dosis máximas, y el paciente aún continúa con presión arterial de más de 140/90 y él se cuida y no tiene hipertensión arterial secundaria, usted puede decir que él tiene una hipertensión arterial resistente. De modo que podríamos decir que podríamos tener un paciente con enalapril 40 miligramos diarios, 20 cada 12 horas, más amlodipina 10 miligramos al día, más hidroclorotesida 50 miligramos al día, y si no se controla, diríamos que el paciente sí requiere otro medicamento y por lo tanto podríamos categorizarlo como HTA resistente. Importante, quiero decir que siempre debemos darle a los pacientes combinarlo IECA con anticálcico, porque las evidencias indican que esta combinación disminuye mortalidad, sobre todo en pacientes de alto riesgo. Y ya vimos que estos pacientes con HTA resistente tienen múltiples comorbilidades que eso son de alto riesgo. Entonces, es la inicial. Pero si no tolera el IECA porque le produce tos, pues debe ser un ARA2 combinado con anticálcico. Ahora bien, vamos a hablar del diurético, que es el tercer eslabón importante. Miren, hay algo sumamente importante que quiero transmitirle. La hidroclorotesida es el diurético más utilizado, pero es el menos potente de todas las tesidas de acción prolongada. La más potente es la indapamida, le sigue la clortalidona, le sigue la combinación de amilorida con hidroclorotesida en orden descendente, y por último la hidroclorotesida. Entonces, si tenemos un paciente con HTA resistente, debemos de obviar fármacos, tabletas que traen combinado con hidroclorotesida, porque esta es la más débil de las tiacidas. Y además las dosis son de 12.5, que es una dosis baja para este tipo de pacientes. Debemos desgraciadamente separar esas tabletas y dar pastillas separadas. Preferiblemente indapamida, clortalidona, amilorida con hidroclorotesida. Hay un estudio multicéntrico, un metaanálisis realizado ya hace un tiempo, comparativamente cabeza a cabeza, indapamida versus clortalidona versus hidroclorotesida, y la hidroclorotesida salió más baja que los demás. Entonces, lo que quiero transmitirles es que
perdón, que diurético de acción prolongada, mejor, indapamida, después cortalidona, amilorida con clorotocida, y después solamente hidroclorotocida. Y lo repito una y otra vez porque algo sumamente importante y diríamos que novedoso, porque a veces creemos que todos los diuréticos son iguales y no es cierto. De modo que nuestro paciente pues ya está con todo este fármaco, hicimos el cambio de diurético, un diurético de acción prolongada bueno, y él sigue con presión 140 o 90. ¿Qué es lo que sigue? Pues compañero, otro diurético, pero a dosis bajas, que es la espironolactona. Las dosis para hipertensión resistente van desde 25 hasta 50 miligramos diarios. Se ha visto que hasta un 20% de los pacientes con HT resistente tienen hiperaldosteronismo primario, que es un trastorno hormonal, que hay mucha aldosterona en el cuerpo y tiende a resolver sodio y agua. Por eso se les da este medicamento. Y aunque ustedes no tengan este examen para hacerlo en su país, porque tampoco lo tengo, se les debe dar a todos los pacientes con HT resistente la espironolactona. Es el cuarto elemento, pero importante, siempre busquen o tengan cuidado con el potasio. Pues recuerden que la espironolactona es un fármaco ahorrador de potasio y que puede empeorar un poquito la función renal. Ya tenemos un paciente que está tomando dosis alta de IECA ahora 2, está tomando dosis alta de tecida. Y sí, claro que sí, ambos medicamentos en un paciente con HT resistente que tiene cierto daño renal, que puede tener alguna injuria renal por su misma patología de hipertensión arterial, al darle estos fármacos más espironolactona, podemos provocar una ligera elevación de la creatinina de 10 o 15% que puede ser aceptable. Porque al final eso le va a ayudar a bajar la presión, el daño va a ser menor. Si usted baja la presión, que es el que causa el daño renal, al final eso va a mejorar. El cuarto elemento es espironolactona. Hasta hace unos años se decía que dábamos espironolactona si había obesidad o apnea del sueño. Ahora no. Es el cuarto elemento en pacientes con HT resistente. ¿Ok? Hay un estudio llamado Pathway, el cual dilucidó este elemento. Pueden buscarlo en internet, aunque como decía, aquí está la diapositiva del diseño del estudio y sus resultados. En este estudio se evidenció que al agregar la espironolactona como cuarto elemento a los pacientes con HT resistente, comparativamente contra bisoprolol y contra oxazocina, los que tomaron la espironolactona, su presión bajó más, de forma significativa, tanto la sistólica como la diastólica. Por eso es el cuarto elemento. Si el paciente continúa con presión de 140/90, hay que darle un quinto fármaco. Y aquí es donde pueden ir tal vez los beta bloqueadores. Y digo tal vez porque recuerden que los beta bloqueadores bajan la frecuencia cardíaca. Y si nuestro paciente no es taquicárdico, no tiene su frecuencia cardíaca acelerada, más de 80, difícilmente, por ejemplo, si él tiene una frecuencia promedio basal en reposo de 70 latidos por minuto, cuando le demos el beta bloqueador, su frecuencia va a bajar más. Por ejemplo, puede ser que le demos carvedilol, que se indica, importante. Los betabloqueadores que se utilizan en HT resistente son carvedilol y nebivolol, porque tienen acción vasodilatadora periférica arterial, no bisoprolol ni metoprolol, porque tienen una gran cardioselectividad y solo actúan a nivel cardíaco. Y en los pacientes con HTA resistente hay una gran elevación de la resistencia arterial periférica. Si el beta que demos debe tener algún efecto de relajación arterial. ¿Comprenden? Si es solo carvedilol y nebivolol. Sé que les decía con el asunto de la frecuencia cardíaca, que no quiero dejarlo pasar por algo. Miren, amigos, si usted va a beta bloquear, tiene que dar beta bloqueo, tiene que dar dosis afectivas. No podemos agregar a un paciente que no está controlado carvedilol 3.25 miligramos al día. No puede ser, o 2 veces al día, es una dosis baja. Si vamos a usar beta, tenemos que usar carvedilol 25 2 veces al día, o 12.5 miligramos 2 veces al día. Pero 6.25 2 veces al día, yo creo que mejor titularía mejor, discúlpenme, los fármacos anteriores y para no tener que dar un quinto fármaco. Tal vez lo anterior no lo he titulado bien, veo que hago ajustes con la dieta del paciente, lo estimulo que baje de peso, porque dar un quinto elemento y tal vez una dosis muy baja, puede ser que al final el paciente abandone el tratamiento y sea peor. Entonces, si nuestro paciente tiene una frecuencia cardíaca de menos de 70, tal vez el beta bloqueador no va a poder ser efectivo porque él ya tiene una frecuencia basal casi baja y vamos a usar solo un poquito de beta bloqueador. Entonces tal vez no funcione, pero pueden probar, es su experiencia. Al final esto, como les digo, cuando uno está desesperado con un paciente y ve que no mejora, uno tiene que ir probando
y tal vez vaya esa pequeña dosis de beta, a lo mejor es la que le faltaba para poderse controlar. Puede ser. En esto no hay ciencias absolutas, ¿no? Todo depende de cómo ustedes vean a su paciente y su experiencia y el seguimiento que le demos también, claro. Si le damos el beta bloqueador, vigilamos su frecuencia cardíaca, que no esté muy deprimida también, que no se baje mucho. Si es alto, viene un sexto elemento. Y aquí es donde no hay un consenso internacional, no existe, de cuál es la droga que vamos a agregar en sexto punto. No hay muchas, solo tenemos en general la doxazucina, que es bloqueador alfa-adrenérgico, que no nos gusta, no me gusta, es peligrosa, retiene sodio de agua, da tolerancia, al final queda diurético, pero bueno, perdón, y los pacientes no se controlan, no funcionan. Y tenemos datos del estudio OLHAT, el cual se retiró, los grupos de pacientes que están tomando doxazucina se tuvo que retirar porque aumentó la insuficiencia cardíaca. Y eso pueden buscarle. Estudio OLHAT, ALLHAT. Búsquenlo, sin problema. Van a ver que, y busquen doxazucina. Se acabó desde ahí, no va. En mi experiencia, lo que he estado utilizando en pacientes con tanta severidad, refractarios, al final, es hidralazina. Siempre había tenido temor de usarla porque es un vasodilatador arterial y en cardiología, todo lo que usted da que solo causa vasodilatación arterial periférica, da taquicardia refleja. Importante. Todos los vasodilatadores arteriales, solo arteriales, pueden dar taquicardia refleja. ¿Cuáles son, amigos? Amlodipina, nifedipina, ¿ok? También, que son anticálcicos. Pero esta molécula que le hablo, la hidralazina, es arterial y eso puede provocar taquicardia refleja. Entonces yo como cardiólogo, que mis pacientes tienen angina, han tenido infarto, no puedo darle a alguien un medicamento que da taquicardia. No puedo. Y por eso siempre la hemos tenido relegada, no hidralazina para nada. Pero ¿qué pasa? En los últimos años salió un estudio en Estados Unidos en insuficiencia cardíaca, que es la enfermedad peor de cualquier paciente en cardiología. Y la hidralazina se utilizó en pacientes de raza negra combinado con isosorbide en pacientes que no toleraban IECA-2 para mejoría de insuficiencia cardíaca. Y esta combinación de hidralazina con isosorbide en insuficiencia cardíaca mejoró la mortalidad un 42%, increíble. Y también los reingresos. Y no se murieron más. Y había pacientes que tenían insuficiencia cardíaca por infarto, por hipertensión. Desde ese momento, por supuesto, yo asumo y extrapolo ese resultado y pienso, si la hidralazina se sube en insuficiencia cardíaca, bajó la poscarga y los pacientes no se murieron más, se puede ser segura también en pacientes con HDR70. Y la verdad, amigo, que la he probado en dosis de 25 miligramos 3 veces al día o 50 en tu caso, y la gente, los pacientes no tienen taquicardia refleja porque, claro, posiblemente ya los tenga beta bloqueado, porque recuerden que el quinto elemento es el beta bloqueador. El beta bloqueado, le doy hidralazina porque no se controla la presión, no aumenta la frecuencia cardíaca. O sea, yo no le he dado antes, por supuesto, es de final. Y tampoco he tenido ningún evento, ni angina de pecho, ni infarto, ni nada. ¿Ok? He probado y es segura. Ahora bien, son más pastillas para el paciente, pero en esto de hipertensión resistente uno debe buscar todos los medios como controlar al paciente. El sexto elemento, pues, hidralazina es lo que les propongo, pero ustedes pueden, según su experiencia, agregarle otro que pueda al paciente, pero no hay mucho más, no hay mucho más. Entonces, haciendo un resumito, como terminando, los diuréticos son importantísimos en el tratamiento de los pacientes con HDA resistente. Recuerden que son de acción prolongada y cuál es el orden de seleccionarlo por su calidad y por su eficiencia en bajar presión. Pero también baja espinolactona. Pero si el paciente tiene daño renal o insuficiencia renal, digamos tal vez una creatinina de más de 1.5, tal vez no funcione la anestesida porque puede empeorar más la función renal y tendremos que usar furosemida o torasemida. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, hay un estudio publicado en el Hypertension 2004 en el cual se evidencia que la cortalidona es mejor que la hidroclorotiazida, una diferencia importante en sistólica y diastólica. No voy a hablar de eso porque va a poner láminas en internet. ¿Ok? Entonces, importante es que, digamos que el tratamiento farmacológico es todo esto lo que he hablado. Tenemos IECA y ARA2 combinados con anticálcicos, luego el diurético de acción prolongada, luego espirulactona, luego beta bloqueador y luego posiblemente hidralazina, que es sexto elemento, u otros que ustedes seleccionen. Entonces, estos pacientes con HT resistente se mueren porque
se complica el infarto, de derrame, de insuficiencia cardíaca. ¿Y qué hacer? Porque tenemos pacientes, muchachos, que no se controlan aún con 6 grupos medicamentosos. Es dificilísimo. Entonces, hace unos años se hizo una técnica nueva que se inventó, que fue realizar algo que se llama ablación de las arterias renales. En el riñón, la arteria renal tiene una gran inervación del sistema nervioso simpático, y entonces se planteó la hipótesis de que si se quemaba por dentro la arteria renal y quemábamos los ganglios, la presión iba a bajar. Hubo estudios que se hicieron y la presión bajó tanto que el paciente casi hacía hipotensión. Y decían ellos que hasta ya no hacía falta tomar medicamentos. Eso fue un boom. Y hasta pensaron algunos, yo no, sinceramente, que la hipertensión ya estaba curada. Dijeron, se acabó la hipertensión, la cura está descubierta. Y esto no es así. Ustedes saben que nuestro cuerpo tiene mecanismos de contrarregulación para todo. Si usted hace algo ahora, el mismo cuerpo después lo produce. ¿Sí? Pueden quitarte la mitad de la glándula tiroides y la otra mitad trabaja bien y cumple con los requisitos de todo tu cuerpo. Si pierdes un riñón, tenés el otro y trabaja, ¿ok? Y sigues viviendo. Pues si ablacionan las arterias renales y te provoca hipotensión, tu mismo cuerpo va a producir por otra vía activación simpática y va a mantener presión alta. Y eso pasó. Después de 6 meses, un año, todos los pacientes estaban hipertensos iguales y nada pasó. Entonces había duda con esto porque se había invertido mucho dinero. Entonces hicieron un estudio súper diseñado que se llama Simplicity 3. Hicieron tan bien hecho que quedó igual. No hay diferencias de esa técnica tan innovadora con respecto al tratamiento. Y se hundió. Tanto así que empezaron a estudiar y muchos dicen que el problema fue que el diseño del estudio fue malo y que por eso la técnica no dio resultados y que los que hicieron esa investigación la cantearon toda y simplemente metieron una pata y diseñaron mal y por eso el estudio no dio resultados positivos. La verdad es que han sido estudiando la técnica y posiblemente no se va a curar la hipertensión. Han cambiado los cables que van a hacer que queman por dentro de la arteria renal, lo han hecho como espiral, etcétera, etcétera. Y ahora lo que están tratando de investigar es si podemos a los pacientes con mucha hipertensión hacer la técnica que le baje un poco la presión, pero además darle medicamento. O sea, como algo alternativo agregado no en vez de tratamiento médico como se pensaba que iba a hacer que era la pura hipertensión. Yo tengo pacientes tan severos que yo dije, ok, voy a dejar que corra la experiencia, a ver qué pasa con los demás, y si los pacientes quedan bien y no se mueren, pues me mando los míos, pero no lo voy a mandar de entrada, porque en cardiología y en medicina siempre los primeros experimentos realmente salen mal. ¿Ok? Entonces uno como médico un poco de más experiencia debe decir, ok, estos resultados están bien, yo voy a dejar que corra un poco la experiencia y vamos a sacar mis propias conclusiones con lo que vea y después vamos a dar paso con nuestros pacientes a arriesgarlos una técnica nueva. No siempre debe uno ser tan ir adelante. En esto nuevo de técnica de riesgo, cuidado, porque las arterias renales se pueden perforar y la gente se puede morir y hay complicaciones, pues. Entonces, para terminar, amigos, la tarde de hoy, la noche de hoy, vamos a concluir con 7 frases o oraciones. Pues la HT resistente frecuente y un marcador de riesgo cardiovascular alto, el paciente que tengan ustedes con descontrol real, franco, disciplinado el paciente, se toma su medicamento, 3 fármacos y no se controla y su presión sigue más de 140/90, y usted tiene que agregar un cuarto elemento y un quinto, seguro tiene más riesgo de morirse que los demás. No hay duda. Y este paciente debe ser manejado por cardiología o por medicina interna de avanzada. Si usted es médico general y lo tiene el paciente, no lo retenga. Miren, esto es importante. Siempre hay un intercambio. Uno como especialista necesita de los médicos generales y los internistas. El paciente de uno lo manda, lo valora y después, por supuesto, se lo reenvía al médico para que lo siga evaluando y es así. Porque uno no puede hacerlo todo. ¿Okay? Tiene que confiar en un médico que tengan de referencia, el cual les ayude con información, comparta los casos, para que así el paciente salga adelante. Lo importante es que la obesidad influye, la raza negra influye también, la diabetes, son factores importantísimos para que los pacientes no se controlen. Son factores de riesgo propios del paciente. Para el diagnóstico, recuerden el mapa o las tomas de presión arterial en el hogar. Son tan
eficaces ambos métodos, que no hay problema. ¿Okay? Recuerden la eficacia de los diuréticos, que es variable, que no son todos iguales, y que los primeros que utilizan son los de ASA. Y agregado a este diurético, clortalidona o dopamina, en primer lugar, que son los más importantes, podemos agregarle, si no se controla el paciente, espionactona. Cuidado con el potasio y cuidado con la creatinina. Recuerden siempre los efectos adversos, que entre más medicinas demos, más efectos adversos pueden haber. Por supuesto, eso es así en todo. ¿Okay? Que hay una técnica nueva que se llama ablación de las arterias renales, que está siendo estudiada, reevaluada, y tal vez al final puede coayudar a los pacientes que tenemos con tan difícil control. Puede ayudar a disminuir el consumo de tantas medicinas, pero que todavía, hoy por hoy, no. Hay estudios que van a terminar en 2 años o 3, pero actualmente no todavía. En Estados Unidos, la FDA, que es el grupo que decide qué técnicas aplicar en su país, qué técnicas tienen evidencia clínica y seguridad, dicen que no en Estados Unidos. ¿Okay? Y eso queda todo en negocio. No, importante. Así que nosotros con mucho cuidado. Siempre igual, en pacientes así, pues descartar causas secundarias, no nos confiemos de nada. Un breve ejemplo corto. Hace un mes tuve una paciente de 22 años, una muchacha, que llegó a la consulta y me dice que su presión es siempre 170, 100 frecuente, y que desde pequeña se le subía, pero que hasta ahora se dio cuenta, porque hasta ahora trabaja, tiene seguro. Entonces, examinamos a la muchacha, le encontramos un soplo supraesternal, ¿okay? Un soplo en la espalda, interescapular, los pulsos en las piernas no existían, la presión en los miembros superiores altísima, y en las piernas también le tomamos la presión porque se toma, le da claro. Estaba baja más de 50 milímetros de mercurio. Inmediatamente pensamos en una enfermedad que es de nacimiento, que se llama coartación de la aorta, la cual da hipertensión desde la niñez. Esta muchacha nunca se estuvo chequeando porque en nuestros países a veces los pacientes, las personas no acuden al médico de forma rutinaria, solo cuando se enferman. Esta enfermedad a veces mata a la gente, se producen aneurismas cerebrales, se rompen, se mueren. Al final uno no sabe ni qué pasó. Nosotros, esta muchacha llegó viva a los 21 años, la vimos, diagnosticamos que tiene una coartación de la aorta y ya estamos, organizamos una sesión quirúrgica y espero que este mes se opere. Y gracias a Dios, posiblemente su hipertensión va a quedar curada. Pero son casos aislados, ¿ok? Es el primer caso que diagnostico desde hace 15 años y estaba atrás de ese diagnóstico desde hace 15 años buscándolo. Cada vez que veo un paciente con hipertensión joven, ahí voy a buscar la coartación de la aorta, porque en este caso la hipertensión es secundaria a eso y tiene cura. Desafortunadamente, el 90% de los pacientes que vemos en nuestra consulta, su hipertensión no es secundaria, es multifactorial. Tiene una gran carga genética. Si usted tiene un padre que es hipertenso, tiene 50% de probabilidad de ser hipertenso en el tiempo. Y si sus dos padres son hipertensos, pues su riesgo es del 90%, amigo. Entonces, tiene que cuidarse mucho más. Antes las personas se enfermaban de hipertensión a los 60, ahora a los 30. Tenemos más estrés, hay más tecnología, más celular sonando, todo es inmediatamente, más competencia laboral, intelectual. Nuestro hijo tiene que saber 2 idiomas cuando tiene cierto nivel. Es un estrés inmenso y al final la salud es la que se nos afecta. Para concluir, compañeros, pues le agradezco otra vez su sintonía. Hoy hablamos de HTA resistente. Me comprometo a colgar ahora el enlace a las diapositivas. Es pesada unos 30 megas, y espero sus comentarios al respecto y comparten si les gustó, por favor. Y cuiden a nuestros pacientes y recuerden que nunca debemos dejarnos por la hipertensión. Hay que tratar de controlarla siempre. No podemos hacerlo, interconsultemos, no nos rindamos. Hablemos con otros que tengan más experiencia. Discutamos con otros colegas. Y recuerden que siempre la salud de los pacientes es lo más importante. Muchas gracias y buenas noches.